leyendo la historia de qué es lo que dijo Jesús en los evangelios. Ya tuvimos la oportunidad el día de ayer escuchar la narración de Mateo. El día de hoy escuchemos lo que dice el evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 47. Dice así: en cuanto amaneció, y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle: ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡crucifícalo! Pilato les decía: pues ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía: ¡crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por ahí, lo obligaron a llevar la cruz. Este hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron, eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena, pusieron este título en la cruz: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: oye tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Durante el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José,
y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José de Arimatea el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraba dónde ponían el cuerpo. Encontramos aquí en esta lectura de Marcos 3 personajes muy importantes que nos enseñan lo que es la decisión. Tú y yo tenemos que hacer muchas decisiones durante el día. Simplemente, el día de hoy tenemos que hacer una decisión sin quedarnos en casa o continuar con nuestras actividades. Si hacer caso omiso a las recomendaciones o simple y sencillamente acatar cada una de esas órdenes. Las decisiones es lo que hace que nuestra vida tenga bendiciones o que también llegue a tener consecuencias. El primer personaje que vemos es Pilato. Pilato no tuvo la decisión de hacer justicia, prefirió quedar bien con el pueblo. Él les entregó un criminal y crucificó a un hombre justo. Tú y yo sabemos que esto es para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho, pero hay muchas personas que somos como Pilato. Pilato quiso quedar bien con el pueblo, quiso estar bien con él. Él sabía perfectamente bien que Jesús era un hombre que no tenía absolutamente nada de qué acusársele. Pero aún así, él hizo caso omiso a eso y escuchó al pueblo. El segundo personaje que encontramos es un hombre llamado Simón de Cirene. Incluso lo menciona que era padre de Alejandro y Rufo, 2 jóvenes que sin duda se habían convertido en discípulos de Jesús. Es muy posible que este hombre aún no creyera que Jesús era el Mesías. Él iba pasando por ahí y entonces uno de los guardias lo toma y le dice: «Hey tú, carga la cruz de Cristo». Podemos pensar que él lo hizo, sí, obligado. No fue una decisión personal, fue algo obligado. Pero después podemos ver que su vida fue cambiada, que su vida fue transformada por este hecho tan sencillo. El tercer personaje es un hombre llamado José de Arimatea. Él era parte del tribunal, parte del concilio, era un hombre respetado, era un hombre que sabía perfectamente bien que el reino de Dios se acercaba a la tierra y que era muy posible que en Jesús estuviera cumpliendo estas profecías. Por lo tanto, él tiene el valor, decisión, él tiene el valor de ir con Pilato y decirle: quiero el cuerpo del maestro, quiero el cuerpo de Jesús. Previamente él ya había cavado una tumba en una de las peñas, un sepulcro nuevo. Dice la palabra, ahorita lo leímos, que él había comprado también una sábana nueva. Por lo tanto, él fue y pidió el cuerpo. Al darse cuenta Pilato que Jesús había muerto, entonces dio la orden que se le entregara el cuerpo a José de Arimatea. Este hombre lo tomó, lo envolvió y lo puso en un sepulcro completamente nuevo. ¿Qué decisión tomarás tú en este día? Porque el objetivo de leer la palabra de Dios es que en nuestra vida haya transformación, que en nuestra vida haya cambio después de una profunda reflexión. Sin duda ahorita tenemos mucho tiempo para leer la palabra, tenemos mucho tiempo para tener esa comunión con Dios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer después de ello? ¿Lo pondremos en práctica o solamente se quedará como una instrucción teórica muy hermosa, profundamente guardada en nuestro corazón, pero que no va a traer impacto a la gente que nos rodea? ¿Escogerás lo fácil como Pilato? Simplemente quedar bien con los demás. Tus convicciones se hacen a un lado y lo único que te gusta es la aprobación de la gente. ¿Te sentirás obligado a seguir a Jesús en base a la situación? Señor, ahorita en este tiempo de crisis, de pandemia, volteo mis ojos a ti.
Mucha gente hoy en día está viendo la palabra de Dios como un sustento. Mucha gente está buscando palabra de Dios en las redes sociales. ¿Por qué? Porque quiere llenar ese vacío en su corazón. Pero esto no es solamente de un momento, esto no es solamente producto de una cuarentena, sino que el cambio y la necesidad de buscar a Jesús tiene que ser todos los días de nuestra vida. Ya sea que estemos pasando por momentos agradables o estemos pasando una tormenta. Aquel hombre, sí, cargó la cruz de Cristo, obligado por uno de los soldados romanos, pero te puedo decir que su vida cambió de una manera radical, que su vida realmente encontró un propósito ahora para seguir existiendo. El tercero es José de Arimatea, un hombre con valor, un hombre reconocido. Él no tuvo miedo en que la gente preguntara, ¿cómo es posible que una persona con tanto conocimiento crea que ese hombre es el Mesías? Él invirtió de su dinero, invirtió de su tiempo, puesto que compró una sábana nueva, tomó la decisión de cavar una tumba en la peña y entonces ir y enfrentarse con Pilato y decirle, ¿sabes qué? Quiero el cuerpo del Maestro, quiero el cuerpo de Jesús. 3 personas que tuvieron que enfrentarse a una decisión. ¿Cuál eres tú en este momento? ¿Entregarás tu vida al Señor? ¿Estarás dispuesto a entregar tus recursos, todo lo que eres? ¿Tendrás valor para reconocer que eres un discípulo de Jesús, aún en medio de la situación difícil? ¿O simple y sencillamente en este tiempo te sentirás obligado a buscar a Jesús? ¿Te sentirás obligado a levantar una plegaria pidiendo ayuda? Pero cuando todo esto pase, regresarás a tu antigua vida. Lo que encontramos en estos evangelios son palabras de vida eterna. Lo que encontramos en estos evangelios es la oportunidad de experimentar una transformación, de experimentar ese amor y esa bondad que proviene de la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Todo esto nos lleva a la cruz. Todo esto nos lleva a entender por qué Jesús hizo esto. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la causa? Y todas estas narraciones que encontramos en la palabra nos llevan a algo muy sencillo, por amor a ti y por amor a mí. Estemos pendientes y sigamos estudiando la palabra.